Hola, queridísimos amigos. Hay sequía de noticias interesantes, pero siempre encuentro algo curioso. Artículo de opinión. Vórtice financiero. Torbellino o remolino. Generación X sándwich. Situación mundial inestable. Atrapados en la guerra económica. La recesión podría ser una oportunidad. Miles de inversores han retirado su dinero. Dimite la primera ministra británica Liz Truss. Robot humanoide habla en la Cámara de los Lores. El hambre hace que la gente actúe irracionalmente. Misteriosas interrupciones del GPS se extienden por Texas. Un hombre se hace amigo de un Bigfoot e intercambia regalos. Estados Unidos no reconstruirá el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Encuentran la tumba de Santa Claus debajo de una iglesia en Turquía. Aumentan los visitantes a un templo de Tailandia para hablar con ETs. Comenzamos. En toda crisis pagan justos por pecadores, especialmente los que se encuentran atrapados en un sándwich en medio del fuego cruzado de la guerra económica, con responsabilidades familiares. Goldman Sachs dice que la generación X está atrapada en un vórtice financiero. Un vórtice es un torbellino o remolino. El aumento de las tasas de interés, la alta inflación y un mercado volátil se han unido para crear lo que Goldman Sachs llama un vórtice financiero que está atrapando a muchos ciudadanos a su paso, especialmente a los de la generación sándwich, que actualmente están lidiando con padres ancianos y criando niños. La generación X es la cohorte demográfica que sigue a los baby boomers y que precede a los milénicos. Los investigadores y los medios de comunicación suelen utilizar los años de nacimiento entre 1965 y 1981 para definir a esta generación, aunque muchas fuentes utilizan años de nacimiento que comienzan ya en 1960 y terminan en algún momento entre 1977 y 1985. La mayoría de los miembros de la generación X son hijos de la generación silenciosa y de los primeros boomers, y suelen ser los padres de los milénicos y de la generación Z. Cuando eran niños en los años 70 y 80, una época de cambio en los valores sociales, se les llamaba a veces la generación de la llave, debido a la reducida supervisión de los adultos en comparación con las generaciones anteriores. Eso fue el resultado de un aumento de las tasas de divorcio y de la mayor participación de las madres en el mercado laboral antes de la amplia disponibilidad de opciones de cuidado de los niños fuera del hogar. En la mediana edad, los investigadores los describen como activos, felices y que logran un equilibrio entre el trabajo y la vida. A esta cohorte se le ha atribuido tendencias empresariales y fue la última generación para la que la educación postsecundaria era ampliamente remuneradora desde el punto de vista financiero. Se estima que la generación X abarca el 18,2% de la población mundial. España. En España, la generación X nació entre 1971 y 1981 y son la primera generación nacida en democracia. Nacidos en la transición española, viven una democracia que se afianza y una larga estabilidad. Su infancia y adolescencia está presidida por los 12 años de gobierno de Felipe González. El éxito de la primera transición moderniza definitivamente a España. Viven el boom tecnológico y han crecido entre el mundo analógico y el digital. Utilizan las nuevas tecnologías cuando les resulta conveniente sin ser adictos. Han sido alentados a estudiar y han vivido la competitividad
ya desde la universidad. Tienen una mayor formación académica y experiencia internacional que sus predecesores. Tienen una mayor orientación a los resultados que a la presencia. Prefieren ser valorados por objetivos que por el esfuerzo. Son independientes, pragmáticos y flexibles. Reivindican un equilibrio entre su vida y el trabajo. Están en la edad de tener familia. Han vivido el final de la Guerra Fría y, por lo tanto, conservan un cierto compromiso ideológico. Muestran más rotación que las generaciones anteriores. Son los famosos mileuristas. Economía. La economía entraría en recesión en primavera. La agencia de calificación de riesgos Fitch Rankings estima que la economía estadounidense entrará en una auténtica recesión en el segundo trimestre de 2023. Sin embargo, sería relativamente suave en comparación con los estándares históricos. Cientos de miles de inversores han retirado su dinero y se ha establecido un apagado en la información de los mercados, que se hallan en implosión. China mantiene tipos en el 3,65% tras rebajar 5 puntos en agosto. El mercado clandestino de chips de China atrae a fabricantes de automóviles desesperados. Una recesión puede resultar una gran oportunidad para la inversión inmobiliaria. Sudáfrica proclama que los criptoactivos pasan a ser productos financieros. Europa. Dimite la primera ministra británica Liz Truss tras 44 días en el cargo. La política se ha convertido en la mandataria británica con menos tiempo en el poder. No se ha convertido, la ha convertido, quiero decir. Está mal redactado. El ministro de Hacienda británico cancela casi todas las medidas de Truss de apoyo económico. Por primera vez en la historia, un robot humanoide habla en la Cámara de los Lores. Un humanoide británico llamado Aida ha hecho historia al convertirse en el primer robot en hablar en la Cámara de los Lores, la Cámara Alta del Reino Unido. Aida usa cámaras en sus ojos y algoritmos informáticos para procesar rasgos humanos. El primer ministro húngaro compara el tope al precio del gas en la Unión Europea con un suicidio económico. La Comisión Europea anuncia refugios invernales para los ucranianos y 175 millones más en ayudas. España llega a un acuerdo con Portugal y Francia sobre el gasoducto MidCat. Los españoles sin hogar alojados en centros aumentan un 24,5% en 10 años. Pakistán está dispuesto a comprar el combustible ruso a los precios que paga la India. Américas. Venezolanos arman un motín en estación migratoria en la frontera del norte de México. Petro convoca a América Latina a establecer una agenda común ante la crisis migratoria. Petro culpa a Estados Unidos de la crisis económica mundial. Entre comillas, están arruinando a todas las economías del mundo, dice el presidente de Colombia. Alertan sobre el riesgo de trata en una isla colombiana ante el aumento de migrantes. La economía de Argentina tuvo un crecimiento del 0,4% en agosto. Argentina busca confirmar si, tal como se prevé, existen yacimientos de hidrocarburos en el mar argentino a 300 kilómetros de la costa de la provincia de Buenos Aires. El yacimiento podría aportar 200.000 barriles diarios, el 40% de la producción del país. Plan británico para bombardear Argentina en 1982, expuesto en documentos. El Reino Unido evaluó bombardear 3 ciudades del territorio continental argentino durante la Guerra de las Malvinas de 1982, según comprueban documentos revelados en la actualidad.
Misterioso hallazgo de un submarino nazi en costas argentinas. Los restos de un presunto submarino de la Alemania nazi fueron hallados a 4,2 kilómetros de las costas argentinas. La nave podría haber sido usada por jerarcas nazis para llegar a Sudamérica en secreto al perder la Segunda Guerra Mundial. Liberados todos los tripulantes del avión venezolano retenido en Argentina. Panamá se promociona como destino turístico en Colombia y Argentina. Costa Rica reforma su ley de marinas para desarrollar la economía de las zonas costeras. USA. Estados Unidos no reconstruirá el histórico telescopio colapsado del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico. En su lugar, la Fundación Nacional de Ciencias creará un nuevo centro educativo. Misteriosas interrupciones del GPS se extienden por todo Texas. Estados Unidos podría verse obligado a responder sobre biolaboratorios en Ucrania ante la ONU. Estados Unidos podría tener que comparecer ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por el desarrollo de biolaboratorios en territorio ucraniano a solicitud de Venezuela, Bielorrusia, Zimbabue, China, Nicaragua, Siria, Cuba y Rusia. El 18 de octubre, estos 8 países apelaron al artículo 6 de la Convención de Armas Biológicas que permite a los países interponer solicitudes ante el Consejo de Seguridad si hay sospechas de violación de acuerdos en alguno de los países miembros. Curioso. Si tienes más de 50 años, debes dormir 7 horas al día por lo menos. Sorprendentemente, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero parecen estar disminuyendo, dijo el miércoles la Agencia Internacional de Energía. Encuentran la tumba de Santa Claus debajo de una iglesia en Turquía. La tumba del prototipo de Papá Noel o Santa Claus, un hombre religioso, San Nicolás, que vivió entre los siglos III y IV de nuestra era, fue localizada en una iglesia de Turquía que había quedado cubierta bajo el agua. La ciencia no es incorruptible, según Paul Craig Roberts. La ciencia se basa en la búsqueda de la verdad y en la integridad del buscador. Esta base es frágil y corruptible. El mayor corruptor de la ciencia es el dinero. Hoy en día los experimentos científicos cuestan mucho dinero. Ya no pueden financiarse con los presupuestos de los departamentos universitarios de física, química, biología y astronomía. El hambre hace que la gente actúe contra la lógica. Parece que nos consideramos criaturas altamente organizadas. Sin embargo, el principio racional en nosotros se desvanece cuando se trata de la necesidad de satisfacer las necesidades básicas. Entonces, el hambre hace que nos comportemos de manera ilógica e incluso inadecuada, y recientemente se ha probado científicamente. El Bigfoot sabe cómo hacer amigos. El bloguero Casey Dostert de Michigan afirma que logró hacerse amigo de un Bigfoot e incluso intercambian regalos entre ellos. Dice que deja pequeños obsequios para el Bigfoot allí. Generalmente es algo comestible. A cambio, su amigo deja allí artesanías sencillas. Como prueba, el contactado muestra algunos de estos artilugios en su canal de TikTok. Según Casey, el Bigfoot generalmente se esconde en el bosque esperando que la persona se vaya dejando ofrendas. Situación mundial inestable. La astróloga védica Katyayani Devi Dasi afirma que para finales de 2022 el conflicto político entre los países del mundo pasará a un punto de inflexión en la redistribución de los límites de la influencia de las superpotencias. Según ella, en el periodo del 16 al 22 de octubre, algo a gran escala sucedería en el mundo. Entre comillas, ahora los líderes políticos y la gente común empiezan a ver los errores de las decisiones que tomaron algunos estados a finales de 2021 y principios de 2022. Pronóstico para Rusia.
La astróloga Svetlana Dragana afirma que las estrellas indican que los momentos importantes para Rusia serán el 7, el 28 de noviembre y principios de febrero de 2023. Lo que sucederá exactamente en estos días, ella no lo sabe. El punto de inflexión llegaría en la primavera de 2023. Misterio en Tailandia. Los visitantes del templo tailandés Khao Kala, que se encuentra en la ciudad tailandesa de Nakhon Sawan, a tan solo 3 horas al norte de Bangkok, han estado visitando este lugar durante más de 20 años. Cada año aumenta el número de visitantes constantemente. Y la razón de esto no es en absoluto el interés en los conceptos básicos del budismo, sino el hecho de que existe la oportunidad de comunicarse personalmente con extraterrestres, supuestamente, que siempre hay que decirlo para curarse en salud. Muchísimas gracias, queridísimos amigos.